Ahora sí, adelante, senador Mieres. Gracias, señor presidente. La aparición del archivo del coronel Elmar Castiglioni puso al descubierto una situación de enorme gravedad. Existió actividad de espionaje en democracia y esa actividad fue realizada desde el Estado, desde el Ministerio de Defensa. No conocemos el archivo, está en sede penal porque se está investigando si en esos archivos existe información para avanzar en el esclarecimiento del destino de los ciudadanos desaparecidos. El 2 de octubre de 2015, el Juzgado Penal de Séptimo Turno allanó el domicilio del entonces recientemente fallecido coronel Castiglioni e incautó lo que ahora es equivalente a 65 cajas de documentos que provienen del Ministerio de Defensa Nacional. Por lo menos es lo que ha circulado públicamente. Quienes han accedido al material dicen que ya sean copias o directamente originales sustraídos de la oficina de ese ministerio, lo cierto es que es documentación auténtica del Ministerio de Defensa. El hallazgo puso de manifiesto algo que va mucho más allá de la información sobre el destino de los desaparecidos. Puso de manifiesto que desde el Ministerio de Defensa se mantuvo un aparato de espionaje que continuó operando en democracia, incluyendo entre sus objetivos a los partidos políticos, a los gobernantes y a las organizaciones sociales. Según el semanario Brecha, que ha tenido acceso a su contenido, el espionaje se habría extendido hasta el año 2009 al menos. Los documentos son, de acuerdo a la versión de Brecha, fotocopias de originales producidos en reparticiones de inteligencia militar, son documentos oficiales que están archivados y refieren a seguimientos de personas, captación de informantes e infiltración en partidos y organizaciones sociales. Es un enorme escándalo para nuestra democracia. De acuerdo a las versiones de Brecha, publicadas en diferentes ediciones desde el 2 de septiembre a la fecha, el denominado archivo Castiglioni documenta acciones de espionajes a partidos, gobernantes, jueces, políticos. De acuerdo a esa información, fueron objeto de espionaje Líber Seregni, Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereira, Germán Araujo, Julio María Sanguinetti, Eladio Moll, Pedro Montañés, Gustavo Penadés, Azucena Berruti, Mirta Guiance, Emilio Castro, Rafael Michelini, Macarena Hellman, Jorge Setelich, Jorge Vázquez, Leonardo Costa, Jorge Valle, Alberto Reyes, Rolando Bomero, entre otros. Se habla además de un gran número de informantes e infiltrados en organizaciones políticas y sociales que se vinculaban con el servicio de inteligencia a través de enlaces militares. Los documentos hablan de pagos a los informantes con montos precisos y usando recursos del Estado. Se habla también de la continuidad de la forma de trabajo de los servicios de inteligencia militar después de recuperada la democracia como si fuera normal y lícito. Estos infiltrados, de acuerdo a la información periodística que a su vez registra los documentos incautados, se encontraban en ámbitos tales como el directorio del Partido Nacional, reuniones del Frente Amplio, del MLN, del Partido por la Victoria del Pueblo, del Partido Comunista, del Partido Colorado y escuchas en locales de Sutel y el UNRWA. Se habla de espionaje a la Corte Electoral en la época de recolección de firmas contra la ley de caducidad. Se registra con detalle el espionaje al Partido Nacional durante todo el periodo referido a la ley de caducidad y posterior proceso de junta de firmas. Se hizo un seguimiento de la actuación de la Comisión para la Paz, creada por Jorge Valle en el año 2000, también sobre las gestiones referidas a la búsqueda de rastros sobre la posible Operación Zanahoria. Pero las actuaciones llegan hasta el primer gobierno del Frente Amplio e incluyen el seguimiento de la actual diputada Macarena Hellman. También se registran operativos militares a partir de las operaciones obtenidas, vigilancias, inspecciones truchas para ingresar a viviendas haciéndose pasar por funcionarios públicos de OCE,
La doctora Azucena Berruti, que impulsó con decisión la búsqueda de información sobre los trabajos de la inteligencia militar, dijo que ella pensaba que esos archivos referían a la época de dictadura. Sin embargo, le resultaba absolutamente inexplicable que ocurriera en democracia. Y efectivamente ha ocurrido en democracia. Nuestro propósito era presentar una solicitud de creación de una comisión investigadora en esta Cámara, pero aparentemente la bancada del Frente Amplio en la Cámara de Representantes resolvió hacerlo y lo comunicó en la coordinación la semana pasada. Nos alegra, nos parece absolutamente indispensable para la salud de la democracia. El Partido Independiente desde ya apoya calurosamente esta iniciativa que es esencial para defender el funcionamiento democrático. Tanto se ha hablado de la estabilidad institucional en estos días. Si hay algo que está afectando la estabilidad institucional es la ocurrencia de estos hechos, estos episodios sí, que son afectaciones institucionales en serio y no otras cosas. Esa comisión parlamentaria deberá tener acceso a toda la documentación y confirmar lo que las versiones de prensa y los informes de peritos encargados indican. Pero además se debería convocar a los ministros y jerarcas de los diferentes gobiernos en las épocas en que se constataron estas actuaciones inconstitucionales e ilegales. Se debería determinar quiénes fueron los responsables de mantener en funcionamiento este aparato de espionaje y quiénes tuvieron a su cargo la instrumentación de estos procedimientos. El semanario Brecha, además, había advertido de la existencia del archivo desde fines del 2014 y recién en octubre de 2015 se hizo la denuncia ante la justicia, una vez que el coronel Castiglione falleció. Esta es una de las cuestiones que también debería investigar la comisión investigadora. ¿Por qué se demoró un año en hacer la denuncia judicial si se sabía de la existencia del archivo? ¿Por qué se esperó a que falleciera el coronel Castiglione para hacer la denuncia penal? Otra de las cuestiones que debe dilucidar la comisión investigadora parlamentaria es la vinculación de este archivo con el que se encontró en 2006, en épocas en que la doctora Azucena Berruti era ministra de Defensa. También se deberá establecer por qué aquel archivo que se digitalizó en 51 CDs, ahora, en el juego de copias que está depositado en Presidencia de la República, han desaparecido 16 CDs como resultado de un manejo inapropiado del acceso a dicho material. ¿Quiénes han sido los responsables del desguace de aquel conjunto de documentación? ¿Dónde están los CD faltantes? Y finalmente, también deberá discutir ya con fines legislativos el Parlamento si de una vez por todas el sistema democrático uruguayo resolverá una estructura orgánica de los servicios de inteligencia del Estado que nos dé tranquilidad a todos los uruguayos sobre el manejo de la información que existe sobre cada ciudadano y las correspondientes organizaciones sociales y políticas. Los esfuerzos por la aprobación de una norma que regule la organización y estructura de los servicios de información e inteligencia del Estado siguen en el debe. En la Ley 17.930 se creó el cargo de coordinador de los servicios de inteligencia del Estado y en 2010 el presidente José Mujica reglamentó esa disposición y nombró al señor Augusto Gregori en ese rol. El señor Gregori renunció 3 años después. No sé las razones, pero lo que sí se sabe es que desde entonces no se ha provisto un nuevo titular para esa función. En el Parlamento se creó una comisión en 2011 con el objetivo de discutir y aprobar una ley que regulara el Sistema Nacional de Inteligencia. Nunca culminó el estudio y la norma tampoco fue aprobada. Nuestro país, a diferencia de la gran mayoría de los países democráticos, no ha establecido un marco legal regulatorio de las actividades de inteligencia. Por tanto, no ha resuelto ese equilibrio difícil entre seguridad y libertad. No ha discutido la compatibilidad entre las operaciones de inteligencia y la vida democrática. No ha resuelto cómo se garantiza el control
sobre las actividades de inteligencia. ¿Cuál es el papel de los diferentes poderes públicos en este tema? En cualquier caso, la normativa constitucional vigente es muy clara. Están prohibidas las pesquisas secretas. Toda actividad de espionaje sobre cualquier ciudadano requiere de autorización judicial previa. Por lo tanto, lo encontrado en el llamado Archivo Castiglioni es prueba de violaciones normativas evidentes. La Comisión Investigadora Parlamentaria debe establecer las responsabilidades directas de aquellos funcionarios públicos y sus jerarcas que actuaron en violación a la Constitución y a las leyes, a efecto de hacer la correspondiente denuncia penal para que sean castigados de acuerdo a nuestra normativa vigente. No alcanza con que el Poder Judicial tenga esa documentación en relación a una denuncia de un caso de desaparición forzada. Se necesita investigar el hecho en sí de que esa documentación exista, que hayan 65 cajas de documentos donde se prueba que efectivamente se investigó a un pueblo entero en democracia, desde el aparato del Estado, desde el Ministerio de Defensa. No alcanza con que haya una investigación sobre si esos documentos tienen relación o no con los desaparecidos, cosa que es muy relevante, por cierto. Lo que debe investigarse también es el propio hecho de que esto haya ocurrido y que quizás, hasta podríamos decir, quizás hasta ahora pueda seguir ocurriendo. Es muy grave, señor presidente. Esto hace a la esencia del funcionamiento democrático. Esto tiene que ver con el control efectivo que el poder político debe tener sobre el aparato estatal, evitar que se metan en la vida y en las actuaciones políticas o privadas de los ciudadanos, sean estos dirigentes sociales, políticos o gobernantes. Esto es muy grave, señor presidente. Esto no puede dejarse pasar simplemente a través de una publicación semanal que el semanario Brecha viene haciendo en estas semanas. Esto tiene que llevar a que el Parlamento tome cartas en el asunto y si no lo hace la bancada de diputados del Frente Amplio, nosotros vamos a presentar una iniciativa para iniciar una investigación parlamentaria ineludible. Vamos a esperar, pero si no se concreta el anuncio, nosotros vamos a hacer un planteo para que se forme una preinvestigadora en el Senado y que luego podamos entrar a fondo en cosas que le hacen un profundo daño a la democracia. Señor presidente, hace semanas que escuchamos acá debates sobre la eventual afectación institucional por discusiones políticas, sobre asuntos que cada uno tiene todo el derecho de plantear cuestionamientos a las gestiones de gobierno. Esto, señor presidente, es la afectación institucional. Esto es lo que en definitiva pone en riesgo la estabilidad institucional, que existan aparatos militares espiando en democracia a los ciudadanos, a los dirigentes políticos, a los dirigentes sociales, a los dirigentes sindicales y a los gobernantes. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Debo clarificar, antes de entrar a discutir esto, que seguramente algún señor senador se va a referir al asunto, que estos asuntos, esta cuestión de orden, está contenida en el artículo 69 del reglamento. Y lo que establece el artículo 69 es que una vez considerada cuestión de orden, yo me equivoqué cuando di la información, la mesa se equivocó, dice que se entrará a considerar el fondo de la cuestión no pudiendo intervenir cada orador por más de una vez ni por más de 5 minutos. Yo lo dije mal. Está planteada la cuestión de orden por el senador Mieres.